dando esta clase que para mí, en realidad, la flexibilidad de las leyes del trabajo son muy importantes, ya que vienen de lo que en una raíz se denomina el derecho laboral. Sinceramente, ¿verdad? Esperamos que ustedes aprendan bastante, que les guste el curso. En este curso nosotros vamos a poder comentar, vamos a aprender un poquito más de lo que el nombre indica, ¿verdad? La preespecialidad es esa, o por decirlo así, en estas semanas que vamos a tener, esa introducción a la especialidad de la flexibilidad de las leyes del trabajo, ya que, por ejemplo, ya cuando ustedes más adelante se quieran especializar en lo que es el derecho laboral, pues será un estudio más extenso. Muy bien, entonces nuevamente, ¿verdad? Repito mi nombre, Niurka Hernández, y para mí es un gran gusto el estar con ustedes. En este caso, ¿verdad? Vamos a estar dentro del curso de 7 a 8. Sinceramente, yo obviamente entiendo de que a esta hora nosotros vamos ya sea de regreso del trabajo o estamos realizando, ¿verdad? Algunas tareas que obviamente por la continuidad, pues es un poquito complicado para nosotros conectarnos a las 7 en punto. ¿Cuál va a ser nuestra modalidad? Yo estaré enviando o bien ya sea mi auxiliar, que en un momento se las voy a presentar, voy a estar posteando, ¿verdad? Lo que es el link en Meet aproximadamente a las 6:45 para que ustedes puedan tener tiempo de conectarse. Ya a las 7 yo igual manera voy a ingresar a la clase y vamos a dar un tiempo prudencial ahí para que cada uno se vaya conectando. También quería presentarles, ¿verdad?, a mi auxiliar, Kaylee Morales, quien les va a estar apoyando en cuanto a dudas, en cuanto a su asistencia o con cualquier comentario de la clase, ¿verdad? Entonces, solo, Kaylee, no sé si estarás por ahí para que te puedas presentar con los compañeros. Sí, acá estoy. Buenas noches a todos. Mi nombre es Kaylee Morales y voy a estar auxiliando en esta preespecialización. Les quiero comentar, la asistencia se va a estar trasladando 15 minutos antes de finalizar la clase, pero en esta ocasión, por ser el primer día, se las vamos a enviar a las 7:30. Les comento que únicamente tienen 3 inasistencias y deben de ser justificadas. Cualquier consulta o inconveniente que tengan, con mucho gusto estaré para apoyarles en lo que esté en mi alcance y le agradezco a la licenciada por la confianza y el espacio brindado. Y bienvenidos a todos. Gracias, Kelly, por tu intervención. Y tal como ya lo mencionó, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, incluso con los exámenes parciales, pues con todo gusto nosotros vamos a estar ahí apoyando. Para hacerles mención, ¿verdad? Que hoy dan inicio las clases de preespecialización, así como las de escuela de vacaciones. Tenemos del 2 al 24 de junio la calendarización de preespecialización, dando inicio, y obviamente, como ya se los mencioné, nosotros estamos de lunes a viernes en horario de 7 a 8. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo será nuestro primer examen parcial? ¿Por qué se los menciono? Porque por ser en un mes que ustedes tienen que recibir la preespecialización, pues es muy bueno que ustedes conozcan desde ya cuándo van a hacer sus parciales, para que puedan anotar, ¿verdad?, que se tiene programado ya por la facultad su primer examen parcial el día viernes 12 de junio. De igual manera, tal como las clases, estos van a ser de forma virtual. Y los exámenes finales nosotros los tenemos el 24 de junio. De igual manera, en el horario de clase. Ustedes se indicarán, ¿verdad? Y tan corrido, pues la verdad es de que es un curso bastante corto. Y si se dan cuenta, ¿verdad? Hoy estamos iniciando y al 24 de junio nosotros estamos en lo que es nuestro examen final. Muy bien, abordando el tema, en la clase les voy a pedir, ¿verdad?, que estemos con la cámara encendida o bien hayan comentarios, ¿verdad? Porque al principio, si en teoría no hay una cámara encendida
o bien no se participa. En este caso, ¿verdad? Conjuntamente con mi auxiliar, pues se tomará nota, ya que la asistencia tiene un punteo como tal, ¿verdad? Creo que son 20 puntos, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante que ustedes tengan su cámara ahí aperturada. Está bien si en algún momento, ¿verdad? Alguno de ustedes va camino a su casa, pues lo vamos a entender, pero sí, los demás, ¿verdad? Sí, José Damián, adelante. Sí, buenas noches, licenciadas. Buenas noches. Con una consultita, veo ahí que usted tiene ya una su presentación. ¿Esa usted nos la irá a compartir como material de apoyo? Sí, con todo gusto. En este caso, ¿verdad? Voy a estar dando la clase y puede ser, ¿verdad? Por ejemplo, en esta semana, el viernes, yo se la comparto y de igual manera, la próxima semana, que ya va a ser nuestro examen parcial, de igual manera les voy a compartir el material. Muchas gracias, licenciada. De nada. Bueno, entonces daremos inicio, siempre agradeciendo, ¿verdad? Su colaboración, sus comentarios, su cámara encendida y nos preguntaremos por qué elegimos flexibilidad de las leyes del trabajo. Esta pregunta, si a mí me la hicieran, ¿verdad? En un principio yo indicaría que tal vez en este momento de la carrera a mí me gusta o abordé de una manera específica lo que es el área del derecho del trabajo. O bien nos llama mucho la atención lo que es el derecho laboral. Entre sus preespecializaciones, pues se encontraba, ¿verdad?, lo que es previsión social, seguridad social, flexibilidad de las leyes, las cuales, si bien es cierto, todas tienen un mismo camino, ¿verdad?, que es explicar más allá, ¿verdad?, el derecho laboral. Por eso se llama, perdón, preespecialización, o sea, nos vamos a especializar un poquito más de lo que nosotros hemos visto en la licenciatura, de lo que es el derecho laboral. Para nosotros, ¿qué es la flexibilidad del derecho del trabajo? Solo acá tienen una pequeña introducción, pero para poder abordar qué son o qué es la flexibilidad del derecho del trabajo, pues creo pertinente que podamos tener ahí una pequeña introducción para poder recordar, ¿verdad?, lo que es el derecho laboral. En este caso, ¿verdad?, el derecho del trabajo puede estar definido de diferentes maneras o bien es cierto, ustedes mismos pueden hacer su propia definición. Importante siempre, ¿verdad?, a pesar de que nosotros estemos viendo ya la flexibilidad de las leyes del trabajo que quieren entenderse como ese significado doctrinario, siempre podamos tener a la mano, ¿verdad?, nuestro código de trabajo de una manera ordenada, de una manera clasificada. ¿Por qué? Porque si vamos a conocer qué es la flexibilidad, tengamos noción clara de lo que es el derecho laboral. Si bien es cierto, ya lo pudieron haber visto, lo podrán ver más adelante, pero es importante, ¿verdad?, que acá nosotros tengamos, no en todas las clases las vamos a utilizar, pero sí el código de trabajo, en su momento vamos a ver algunos convenios internacionales y ahorita, ¿verdad?, que también sería muy bueno que ustedes tuvieran a la mano su código de trabajo. Para nosotros, ¿qué es el trabajo? Les puedo mencionar, ¿verdad?, o recordar como aquel conjunto de actividades, la cual puede ser ya sea remunerada o no, que produce, por ejemplo, un bien, un servicio, ¿verdad?, en una determinada economía. Esto, ¿cuál es la finalidad? Satisfacer necesidades, ¿verdad?, ya sea de un individuo o bien, por ejemplo, de una comunidad. Para nosotros, o bien la Organización Internacional del Trabajo, pues nos define de una manera doctrinaria, por decirles así, al trabajo como aquella actividad que se tiene, ¿verdad?, que puede ser remunerada o no. Para nosotros, o bien ustedes se preguntarán, en este caso, ¿cuál puede ser, por ejemplo, o licenciada, cuál puede ser esta clase de trabajo que no puede ser remunerada? O bien en este caso, ¿por qué lo encuadra así la OIT? Si bien es cierto, vamos a entrar
en este análisis del derecho internacional, ¿verdad? Porque así es el derecho comparado, pues en Guatemala lo podamos tomar como puede ser el trabajo de aprendizaje. En este caso, ¿verdad? Se regula como uno de los regímenes especiales del trabajo acá en la legislación, ¿verdad? Veamos si acá lo encuentro, siempre en su código de trabajo. Solo para mencionarles, ¿verdad? Porque nosotros estamos tratando como de hacer ese énfasis del por qué nosotros vamos a introducirnos a la flexibilidad de la ley de trabajo si primero tenemos que conocer bien, pues, la raíz de esta especialidad que es el derecho laboral, solo para tomarlo en cuenta o bien la definición que nos da la Organización Internacional del Trabajo, puedan tomarlo, ¿verdad? Acá como el artículo 170. Incluso acá, por ejemplo, una de las preguntas que se les puede hacer en el derecho laboral es que el único trabajo, ¿verdad? Que incluso puede ser inferior al salario mínimo es el trabajo de aprendizaje. Y en este caso, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros lo podamos, pues, conocer, porque si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros cuando pensamos en trabajo siempre mencionamos, ¿verdad? Un conjunto ahí de elementos que nos pueden determinar qué es el trabajo, o bien, si bien es cierto, si aún no hemos podido, ¿verdad?, estudiar el derecho del trabajo o derecho laboral, pues nosotros incluso, ¿verdad?, en el día a día, nosotros llevamos la práctica de lo que es el derecho del trabajo. Si bien es cierto, en Guatemala no muchas veces ustedes se van a dar cuenta que no se da a cabalidad lo que es el derecho del trabajo, porque ustedes me mencionarán, bueno, en este caso, por ejemplo, se debe de pagar un salario como tal, si no es de aprendizaje, más allá del mínimo, por ejemplo, nos deben de pagar, ¿verdad? Nuestras prestaciones laborales, se debe de cumplir, ¿verdad? Con un periodo ahí de, por ejemplo, si nos van a pagar la indemnización, tenemos que gozar las vacaciones, y esto es ratificado por muchísimos convenios internacionales, pero ahorita lo vamos a ver más allá doctrinario, y ya cuando ustedes sean profesionales, sí, obviamente les sigue gustando el derecho laboral, vamos a ver cómo doctrinariamente nosotros tenemos muchísimas herramientas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es el derecho laboral nuevamente? Es la parte, por decirlo así, del área pública. Recordemos que nosotros, incluso cuando estemos ya cerrando penso, nosotros vamos a tener que estudiar esta área del derecho privado y por otra parte nuestra área del derecho público. Y el derecho laboral va a entrar en esta área del derecho público y este mismo estudia, ¿verdad?, a todo el conjunto de normas jurídicas, que es la cual nosotros vamos a estar estudiando en esta preespecialización, todos los principios, teorías, doctrinas, instituciones incluso, que van a regular esta relación que se entiende como patronos y trabajadores, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ver aquí? El estudio de estas garantías mínimas que se deben de observar obligatoriamente para ambas partes, porque si bien es cierto, nosotros cuando aperturamos nuestro código de trabajo, pues nos vamos a dar cuenta que sí, obviamente nosotros podemos ver más allá de la visualización del trabajador, porque muchas veces así nos pasa, que cuando nosotros estamos viendo el derecho laboral, vemos esta empatía con el trabajador, pero también hay algunas partes, ¿verdad?, doctrinarias en la cual se ve el estudio de cómo también proteger al patrono de ciertas actitudes de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante o bien creí importante que nosotros podamos tener nuevamente la noción de qué es el derecho laboral, porque esta será, ¿verdad?, la raíz de lo que nosotros vamos a tener acá en cuenta. En este caso, una de las características o para poder seguir avanzando del derecho laboral, ustedes se van a dar cuenta que es un derecho, o por decirlo así, una característica
de carácter, por ejemplo, irrenunciable. Hay ciertos derechos en nuestro Código de Trabajo que, si bien es cierto, no es que podamos renunciar a estos derechos. Por ejemplo, podemos tener las vacaciones. Las vacaciones en este caso, recordemos, ¿verdad? Son este derecho que nosotros tenemos de tener un descanso, obviamente, por salud física, mental del trabajador. ¿Qué pasa muchas veces? Por ejemplo, con esta característica del derecho laboral. Ok, dice que no es renunciable. Hay algunas personas, ¿verdad?, que indican, por ejemplo, obviamente hay necesidad que en lugar de gozar de las vacaciones, obviamente ellos indican que se pueda ser retribuido, por decirlo así, de una determinada cantidad de dinero que pueda ser como ese, por decirlo así, el balance que se tiene con las vacaciones. Las personas no las gozan, pero sí desean que sean pagadas. Como patrono, muchas veces, si no se es bien asesorado, pues uno acepta, por ejemplo, el pago de las vacaciones. Sin embargo, cuando se termina la relación laboral, se debe de indicar, ¿verdad?, que el trabajador, aún así, por ejemplo, a usted le paguen las vacaciones. Nuestro Código de Trabajo, por eso es muy importante que nosotros, a pesar de que no tengamos esa empatía con el derecho laboral, y nosotros digamos, bueno, a mí me gusta más el derecho notarial, a mí me gusta más, por ejemplo, el derecho penal, pero obviamente también es bueno que nosotros podamos leer el derecho laboral. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a topar con este caso de que, ok, le pagaron las vacaciones, por ejemplo, al cliente, porque él así lo decidió, etcétera. Pero ¿qué pasa al momento de la terminación de la relación del trabajo? Importantísima esta característica que nos indica que no vamos a poder renunciar, que el derecho laboral es de carácter irrenunciable, y una característica específica son las vacaciones. Termina nuestra relación laboral y obviamente nuestro Código de Trabajo es claro que las vacaciones no son remuneradas en dinero o bien en especie, por ejemplo. Entonces ya nos da una pauta acá que, si bien es cierto, el derecho laboral nos protege más allá de no conocerlo, ¿verdad? Porque en este caso, pues nosotros podemos pedir la reclamación, ¿verdad?, de las vacaciones de los últimos 5 años, a pesar de que estas mismas hayan sido canceladas. Y eso es importantísimo para poder saberlo, ¿verdad? ¿Qué otra característica podemos recordar del derecho al trabajo? Y en este caso es que es evolutivo. Acá, para serles más exactas o bien introducirlos a la flexibilidad, nos indica, ¿verdad?, que es cuando conocemos las leyes del trabajo porque han evolucionado a lo largo del tiempo. Esa flexibilidad que se tiene, porque si bien es cierto, hay algunas leyes que no van a ser, por ejemplo, reformadas ni parcial ni totalmente. Ok, pero hemos visto que en otras materias, por decirlo así, sí han sido reformadas. Y las leyes laborales, pues no me dejarán mentir que lo que se ha estipulado, ¿verdad?, hace 5 o 10 años, pues en este caso la evolución laboral va más allá. Un claro ejemplo puede ser, en este caso, como lo que es el teletrabajo. En este caso, el promover, por ejemplo, en esta ley como tal, como se está viendo en estos últimos meses, pues se encuadra en esta flexibilidad o en el tema que vamos a estar viendo en esta preespecialización. ¿Por qué? Porque las leyes del trabajo van siendo evolutivas. Cuando nosotros estudiamos derecho laboral, o si lo vamos a estudiar, nosotros pudimos estudiar qué es, por ejemplo, el derecho laboral evolutivo, el cual se recuerdan que nuestro catedrático nos mencionaba que conforme al tiempo, pues el derecho laboral se iba adaptando a las necesidades o a la economía, por ejemplo, de la sociedad. Un claro ejemplo, ¿verdad? Acá, que la característica del derecho laboral, que es evolutivo, se encuadra en la flexibilidad de las leyes del trabajo.
¿Por qué? Porque esta flexibilidad nos va a permitir a nosotros, ya sea como empresas, como entidades o como trabajadores, a una constante transformación, por decirlo así, ¿verdad? Ok, ya más allá, ¿verdad? De poder recordar qué era el derecho del trabajo, qué era, por ejemplo, algunas características, porque únicamente, ¿verdad? Es poder conocerlo más allá y poderlo recordar, nosotros vamos ya a entrar, ¿verdad? A lo que es la flexibilidad de las leyes del trabajo, que es lo que nosotros, pues, queremos especializarnos un poquito acá, ¿verdad? Tal como yo se los mencioné, cuando nosotros nos referimos a flexibilidad de las leyes del trabajo, redundante puede ser, pero se los vuelvo a mencionar, es aquel estudio que nosotros realizamos, aquellas leyes laborales las cuales van evolucionando y nosotros no solo vamos a ver, por ejemplo, las nacionales, también nosotros podemos ver el derecho comparado. Un ejemplo, nuevamente, el teletrabajo puede ser que en legislaciones comparadas estas leyes vayan más evolucionadas, ya que se debe esto a la flexibilidad que se tiene, ¿verdad?, en el derecho laboral. Como todo, ¿verdad? Tiene una historia. Tal como lo mencioné al principio de la clase, estas diapositivas yo se las voy a ir pasando y de igual manera cualquier actividad que nosotros vayamos a tener, porque puede ser de que nosotros tengamos hojas de trabajo, pruebas cortas, antes de los parciales, porque yo podría ponerles todos los puntos, ¿verdad? De los exámenes, pero puede ser, ¿verdad?, que no nos vaya tan bien. Y en este caso, ¿verdad? También podemos complementarlo con hojas de trabajo. Entonces, así como voy a estar publicando esto, pues también van a estar ahí las diapositivas de apoyo. Muy bien. Entonces teníamos acá cómo es de que si cuando ustedes vieron qué es el derecho del trabajo, nosotros vimos cómo esto iba evolucionando en el tiempo, de cómo realmente surgió la necesidad de poder plasmar qué es un contrato de trabajo, a qué nos referimos, por ejemplo, con trabajador, con patrono, qué derechos podemos tener o bien qué causas, por ejemplo, pueden tomarse como justificadas al momento de un despido. Asimismo, ¿verdad? Nosotros vemos cómo las leyes van evolucionando históricamente. En la diapositiva, ¿verdad? Nosotros tenemos esta evolución histórica que doctrinariamente nosotros la podemos encontrar, que por ejemplo, inicios del siglo XX, nosotros tenemos las primeras leyes laborales que se enfocaron en regular jornadas, entendiéndose, ¿verdad? Que si bien es cierto, ahora gozamos de una jornada laboral que no muchas veces, ¿verdad? En todos los ámbitos es respetada, porque nos hemos topado o ustedes se van a topar o incluso pudimos ser ahí parte, ¿verdad?, de una jornada laboral extensa. O yo conozco personas las cuales tienen una jornada laboral muy extensa, ¿verdad? Y que incluso van a trabajar los sábados. En este caso, eso no es lo correcto, ¿verdad? Porque si bien es cierto, acá, ya en el siglo XX, nosotros decíamos, bueno, no es justo, ¿verdad?, que una persona pueda entrar, ¿verdad?, a las 6 de la mañana y se retire a las 5 de la tarde. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos tomar. Pero en la antigüedad, recordemos, ¿verdad?, que existía incluso, ¿verdad?, ahí vemos la esclavitud, o que incluso, ¿verdad?, no existía una jornada de trabajo establecida. Entonces, esto iba más allá de los derechos que podía tener una persona. Un claro ejemplo es de que a pesar de que nosotros tengamos una jornada de trabajo, por decirlo así, ustedes no me dejarán mentir que ya si uno trabaja de viernes, ya nosotros el día viernes ya estamos como, bueno, ya queremos retirarnos, ya queremos, ya no queremos saber nada del trabajo. Y eso que nosotros, o bien, históricamente se hizo una lucha, ¿verdad?, para tener esta jornada establecida. Entonces, por tenerlo así, un antecedente más claro,
enfocó en regular esta jornada como tal, en los salarios mínimos y condiciones de seguridad en el trabajo. ¿A qué nos referimos ya con salarios mínimos? Si bien es cierto, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros recordemos que el trabajo, la finalidad es esa remuneración que se pueda tener. Ok, entonces, ¿quién o cómo nosotros vamos a poder establecer cuánto le vamos a pagar, por ejemplo, a una persona? Ahora es un poquito más práctico, por decirlo así, porque nosotros podemos tener nuestra tabla, por ejemplo, del salario mínimo o bien ver el salario conforme a las capacidades de las personas. Tenemos que recordar que cada año, ¿verdad? Se puede dar el aumento, ¿verdad? Del salario mínimo, que puede ser, por ejemplo, positivo para la población o nos puede afectar, por ejemplo, en otros ámbitos, pero en este caso, ¿verdad? El salario mínimo antes no existía, entendiéndose, ¿verdad? Si a una persona, por ejemplo, le queríamos pagar muy poquito por hacer un gran trabajo y recuérdense, ¿verdad? No teníamos esa jornada laboral marcada, se pueden imaginar la explotación que puede llegar a tener una persona si esto no se iba o si la flexibilidad de las leyes no iban en evolución, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener acá una, por decirlo así, una noción clara de lo que era en los inicios la flexibilidad. Estaba viendo ahí, ¿verdad? Que en la asistencia creo que deben de poner el tema del día de hoy. Entonces, coloquemos, ¿verdad? Introducción a la flexibilidad de las leyes del trabajo, porque es nuestra primera clase. Entonces, pueden poner introducción a la flexibilidad de las leyes del trabajo. Entonces, continuamos. Las condiciones de seguridad en el trabajo. Les quería comentar, ¿verdad? Que incluso también en estas especializaciones ustedes pueden optar o podrían optar a lo que es la previsión social. La previsión social en este caso va encaminada a toda esta historia, por decirle así, de cómo fue evolucionando el cuidado o los derechos de los trabajadores dentro de la producción. Hay algunas ocasiones, ¿verdad?, que incluso los obreros, por decirlo así, o durante la revolución industrial se daba mucho que las personas, por ejemplo, trabajaban en ambientes cerrados, sin seguridad, sin oxígeno o bien sin espacios acordes a lo que ellos iban a trabajar. ¿Qué pasaba en este caso? No existía la previsión social, no existía esta manera de regular todo esto y había muchas muertes. Entonces, si la seguridad del trabajo incluso puede verse que ahora nosotros podemos estudiar, en este caso, cómo nosotros podemos ver las enfermedades incluso en el trabajo. Ustedes se pueden dar cuenta que si nosotros doctrinariamente estudiamos, existen estas medidas de seguridad en el trabajo, o si nosotros ponemos a buscar también la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a materia de seguridad o provisión social, como se le denomina, nos implica muchísimas cosas que incluso en el siglo XX no se tenía. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar ya más acá cómo eran las leyes o incluso el derecho, ¿verdad?, laboral? Antes no teníamos jornadas de trabajo, le sumamos, no teníamos un salario mínimo y no teníamos unas condiciones de seguridad del trabajo. Imaginémonos, ¿verdad?, un obrero que puede trabajar incluso todo el día, que no tenía un salario justo y que no tenía una condición de seguridad en el trabajo, lo que sumaba muchas injusticias o bien que no tenían esas condiciones laborales, por decirlo así, dignas que nosotros incluso ahora sí tenemos. ¿Qué pasa posteriormente? Ya, ¿verdad? A mediados del siglo XX, ya nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo incluso los derechos sindicales, o si ustedes vieron el derecho sindical, ya nos trae, ¿verdad?, esta lucha que se tiene por los beneficios que pueden tener los trabajadores, por decirlo así.
¿Qué beneficios se pueden llegar a tener? ¿Ok? Esta regularización, por decirlo así, más clara de la jornada laboral, ya que por ejemplo, las personas tuvieran ya una calidad en el trabajo que no implicaría, ¿verdad? Ni accidentes laborales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando mencionamos seguridad en el trabajo, nos podemos imaginar a un obrero en una condición laboral desfavorable para su salud. Pero también nos podemos imaginar, por ejemplo, a personas que pudieron haber perdido, por ejemplo, una mano, los dedos, un brazo, que en este caso se sumaba a esas condiciones que las personas debían de tener. Por eso mismo, ya como hemos visto ahora, ¿verdad? Esta lucha que se tiene por algunos sindicatos, por ejemplo, o vemos, ¿verdad? En las noticias, la lucha que se tiene, que por ejemplo, que el sindicato de salud, los que tienen que ver con educación, estas luchas que se tienen, ahora mismo nosotros podemos juzgar a estas personas e indicar, bueno, están peleando, por ejemplo, por algo que es sumamente básico, ¿verdad? He escuchado algunas personas que si bien apoyan, otras no apoyan realmente. Y lo podemos ver en este caso, ¿verdad? Se recuerdan que, si no estoy mal, el año pasado o este año había un grupo, creo que de salud en cercanías del Palacio Nacional. Nosotros podemos verlo ahora como un poco exagerado o algunas personas pueden comentar, bueno, ¿cómo aguantan tanto tiempo? Pero pongámonos a pensar que gracias a esas luchas, ¿verdad? Ahora incluso ustedes pueden tener una jornada laboral digna, por decirlo así, algunos, porque en otros patronos no respetan en este caso, ¿verdad? Pero esto pasó ya en mediados del siglo XX, en el cual ya los derechos sindicales ya nos dieron acá permisos y beneficios sociales para los trabajadores. ¿Qué pasa a finales del siglo XX? Ya vamos viendo los avances tecnológicos que impulsan ya la flexibilidad de las leyes para aumentar la competitividad. Venimos obviamente con una línea del tiempo en la cual nos establece, ok, ya tenemos el principio, no había nada, a mediados ya empezamos a ver esa parte de permisos o esos beneficios para los trabajadores y por último vemos cómo esta flexibilidad de las leyes del trabajo pues nos ayuda para que a finales del siglo XX, gracias a esa actualización que nosotros vamos teniendo, pues las leyes se vayan actualizando, por decírselos así. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se puede dar la flexibilidad de las leyes del trabajo? Bueno, hay muchísimas cosas que nosotros podemos tomar como flexibilidad o por qué se va dando un avance. Si bien es cierto, toda materia en derecho va a tener un avance significativo a lo largo del tiempo, o bien ahora lo podemos ver con la tecnología, ¿verdad? Se los puedo mencionar en así ejemplos prácticos. Puede ser el derecho notarial que va evolucionando, ¿verdad? Ahora incluso nosotros podemos entregar nuestros avisos trimestrales en línea, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a hacer la gran cola, por ejemplo, o bien el registro mercantil, el derecho mercantil, ha evolucionado mucho en su página, en sus procesos. Las notificaciones ahora, si ustedes han estudiado derecho procesal civil y mercantil, recordemos, ¿verdad? Que existen las notificaciones personales, por ejemplo, por los estrados del tribunal. Ahora bien, para efectos de examen, a pesar de que no lo podamos tener muy en cuenta ahí la noción, pero ahora también existen las notificaciones electrónicas y así como todo, pues obviamente va evolucionando. El derecho laboral es uno de ellos, a través de qué impulsa, ¿verdad?, la flexibilidad. Bueno, tenemos diferentes puntos de vista. Tenemos ahí principal la globalización, que en este caso puede ser por la competencia internacional y los mercados globales, que puede existir una mayor adaptabilidad de las leyes laborales. Más que todo, ¿verdad? Aquí lo vamos a poder ver con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo,
del trabajo ratificados por Guatemala, en este caso, que si bien es cierto, no son leyes que aquí se han emitido, pero esta globalización que se tiene, o bien en este caso, la adaptabilidad debe ser para Guatemala a lo que indique, ¿verdad? La OIT, porque en este caso es una exigencia, por decirlo así, internacional. Por eso mismo se va dando esta flexibilidad o esta adaptabilidad a lo que es, ¿verdad? Las leyes del trabajo. ¿Qué pasa acá también con lo que es los nuevos enfoques de la flexibilidad del derecho del trabajo? Ok, nosotros podemos ver incluso, ¿verdad?, cómo nos dan derechos, por ejemplo, puede ser época de lactancia, por ejemplo, o bien vacaciones. Nosotros tenemos también la noción de la indemnización, que son todos estos derechos básicos que desde ya nosotros tenemos que conocer. Pero ¿qué pasa también incluso con el estudio que se, por ejemplo, a las necesidades de las personas ya mayores? Como bien les mencioné, la previsión social hace énfasis, ¿verdad?, a estos nuevos enfoques. Hay leyes, ¿verdad? Si ustedes ven ahí el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o si le dan lectura, esta misma también se debe ir adaptando, o estos cambios demográficos que se tienen. ¿Por qué? Porque el envejecimiento de la población y la mayor diversidad en la fuerza laboral requieren nuevos enfoques. Ok, nos vamos a enfocar, si bien es cierto, en personas que ahora mismo pueden llegar a sufrir una jornada laboral extensa, o bien también tenemos, ¿verdad?, la mujer embarazada. Nosotros también debemos ver esa flexibilidad que se tiene que tener, por ejemplo, en materia laboral de previsión social. ¿Por qué hago énfasis en la previsión social? Porque cuando nosotros estudiamos derecho del trabajo, nosotros únicamente pensamos en trabajadores, únicamente. O sea, nosotros pensamos en la jornada laboral, en el salario, en los contratos, en mi código de trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la seguridad social, con la previsión social? ¿Qué pasa con el adulto mayor, por ejemplo, que tiene derecho, o si ustedes en algún momento han leído, ¿verdad?, el seguro social? Todo esto, ¿verdad?, no únicamente se engloba fuera del derecho laboral, sino que cuando uno, por ejemplo, está en la carrera y estudia derecho del trabajo, uno le pone énfasis o le preguntan, ¿verdad? Bueno, el contrato a mí me gusta mucho porque a mí me gusta pelear los derechos de los trabajadores, a mí me gusta mucho que se respeten los derechos de los trabajadores, pero no vemos también que parte del derecho laboral o esta especialidad ve cómo, si bien es cierto, tenemos el enfoque, ok, de proteger al trabajador, también tenemos que tener el enfoque en la previsión, en la seguridad social, en el cual el derecho laboral no abandona esta especialidad, ¿verdad? Por eso mismo debe también de tener una flexibilidad, cambios nuevos, nuevos enfoques, ¿verdad? Porque no únicamente vemos a quien trabaja, sino que también a quien ha dejado de trabajar, o bien, por ejemplo, ha sufrido un accidente laboral. Vemos incluso cómo lo regula la seguridad social, cómo ese trabajador pasa a ser, ¿verdad? Entonces, a esto vamos impulsando, ¿verdad? Y la flexibilidad. Avances tecnológicos, realmente acá no existe mayor explicación, sino que acá un claro ejemplo que yo les he mencionado es el teletrabajo. Realmente hemos visto que incluso ahora muchas personas trabajan desde el teletrabajo. Para algunas personas esto es, por ejemplo, los call centers, esto les ayuda muchísimo, ¿verdad? Ya que ellos están desde su casa, por ejemplo, y ellos pueden laborar de esta manera. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que obviamente no pueden optar a este teletrabajo, pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que, ok, si yo no soy una persona que puede optar al teletrabajo, por ejemplo, soy personal de salud, no voy a estar interesada en estudiar los avances que tiene el derecho laboral en cuanto al teletrabajo, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado para alguien, por ejemplo,
que no está en esta posición de teletrabajo. Pero para quien está en la posición del teletrabajo, realmente yo he escuchado muchos comentarios que también algunas cosas deben de ser reguladas. ¿Qué pasa en este caso? Lo vemos desde el punto de vista del trabajador y lo vamos a ver desde el punto de vista del patrono, porque usted, si le gusta el derecho laboral, no va a asesorar únicamente a trabajadores. Ahora, tal vez como estudiantes nosotros podemos decir, no, yo únicamente voy a asesorar a estudiantes, pero en algún momento le va a tocar asesorar a un trabajador. Y el derecho laboral así es. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Pasó mucho, ¿verdad? A raíz de la pandemia que muchas personas pudieron ir a su hogar y trabajar desde este punto geográfico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las jornadas de trabajo? ¿Qué pasa también con las horas extra? ¿Qué pasa ya desde el punto de vista del patrono cuando una persona hace la justificación de Internet, por ejemplo? Yo he escuchado tal vez muchas personas ya en la parte patronal que tienen muchos inconvenientes con estas ausencias, por ejemplo, con cómo se dan las llamadas, incluso cómo incluso puede tener la percepción el trabajador de únicamente estar en su hogar y no tener esta relación con las personas. Todo esto se debe de regular. ¿Por qué? Porque así como una persona tiene derecho a estar en su casa, también tiene esta, por decirlo así, este derecho de que no todo, ¿verdad?, va a ser controlado. O bien, por ejemplo, yo tenía, ahí estaba escuchando, ¿verdad?, a un compañero, ¿verdad?, decir que siempre tienen que tener la cámara encendida, incluso no hay ningún momento en el cual la puedan apagar, ¿verdad? Entonces, él me lo mencionaba como la parte laboral, que ellos, por ejemplo, si querían tener un tiempo prudencial para apagar la cámara, o bien que no sea tan explotado el trabajo porque se logra pensar, ¿verdad? Que al estar en la casa, pues se tiene un poquito más comodidad. Si bien es cierto, se tiene comodidad de poder transportarnos, pero no por esto, pues se tiene que sobrepasar, ¿verdad?, el trabajo que se tienen las personas. Las horas extra, ¿verdad?, cómo deben de ser reguladas estas horas extra, porque si bien es cierto, se puede tomar como, bueno, no es tan difícil, ¿verdad? Hay patronos que sí lo han mencionado, no es tan difícil, está en su casa, debe atenderme las llamadas, o bien antes del horario laboral, bueno, está en su casa y tiene el equipo. Bueno, todo esto se debe de regular acá porque es un cambio que se dio. Si bien es cierto, algunas personas pues ya lo venían haciendo, pero desde la pandemia, pues recordemos que la tecnología ahí avanzó, ¿verdad? Bueno, el día de hoy nos vamos a quedar acá. ¿Qué vimos hoy? Únicamente, ¿verdad? Una pequeña introducción de lo que es la flexibilidad de las leyes del trabajo. El día de mañana vamos a continuar, ¿verdad? Yo siempre los incito a que, por favor, ustedes puedan leer del tema, ustedes me pueden indicar por qué les llamó la atención la flexibilidad, por qué les gusta el derecho laboral y podamos ahí trabajar de la mano. Entonces, nos vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar con cuál fue el impacto de la globalización de las leyes del trabajo. Entonces, les pido que llenen su asistencia y un gusto para mí estar con ustedes en lo que es, ¿verdad?, la flexibilidad de las leyes del trabajo. Esperamos puedan aprender muchísimo. Cualquier cosa estoy a la orden, ¿verdad? Y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que tengan una feliz